El saber filosófico, tal como lo hemos definido, como ciencia de los primeros principios y causas de todas las cosas a la luz de la razón, es un saber que tiene unidad, pero al mismo tiempo es la unidad de una cierta diversidad interna. Y esto nos plantea el problema de la división de la filosofía. Es decir, qué partes tiene el saber filosófico y cuál es el fundamento para distinguir esas partes. En principio, podemos tomar dos criterios fundamentales para la división de la filosofía que proceden ambos de Aristóteles. El primer criterio nos permite distinguir la filosofía teorética de la filosofía práctica. Aristóteles en realidad hace una división triple, porque distingue la filosofía o ciencia teorética, la práctica y la poética. Pero los escolásticos del siglo XIII en general tenderán a asociar la práctica y la poética bajo la denominación común de práctica, distinguiendo a su vez dos ramas de la filosofía práctica: la práctico-moral, que correspondería a la práctica de Aristóteles, y la práctico-factiva, que corresponde a la poética de Aristóteles. Esta división parece más conforme a la verdad, porque toda poiesis es una praxis. La praxis y la poiesis se distinguen fundamentalmente porque mientras el fin de la praxis es el perfeccionamiento del sujeto de la operación, o sea, del hombre mismo, el fin propio de una poiesis es la perfección de la cosa hecha. Es decir, la praxis y la poiesis se distinguen como el obrar y el hacer o producir. Pero hacer o producir en el hombre es siempre un obrar. De manera tal que entender la praxis y la poiesis como dos ramas de la praxis parece lo más sensato. Hay dos razones fundamentales para eso. La primera es que el acto poético, por más que tiene un fin propio, intrínseco, que es la perfección de la cosa hecha, es siempre al mismo tiempo una praxis porque implica actos libres y voluntarios del hombre que tienen que ver con el fin del obrar humano. Pero además, si uno lo ve desde el punto de vista del fin factivo, es decir, la perfección del artefacto o de la cosa hecha, lo que se hace es siempre un medio en la esfera de la actividad humana. Y como medio que es, tiene siempre relación a un fin. O sea, no se justifica por sí mismo, sino por el fin para el que sirve, como medio. Y la cuestión del fin es una cuestión práctica, no poética. De manera tal que hay siempre una subalternación de la poiesis respecto de la praxis. Esto se puede entender aun cuando uno ponga aparte la filosofía poética, pero se destaca y se enfatiza entendiendo por filosofía práctica tanto la práctico-moral como la práctico-factiva. A esas razones que acabo de mencionar podríamos añadir otra más complementaria, y es que la perfección del artefacto como algo distinto de la propia praxis de la que procede la poiesis se puede ver en ciertas poiesis con toda claridad, pero en otras es muy difícil separarla e incluso hasta distinguirla de la praxis misma. Eso depende de qué sea la cosa hecha. Hay cosas hechas que son totalmente extrínsecas al hombre mismo,
como si uno fabrica una mesa o un par de zapatos. Y tienen esa característica típica de medio para el obrar humano que acabo de mencionar. Pero hay poiesis que recaen sobre algo que no es una materia inerte exterior al hombre, sino que recaen en algo que ya es humano. Así, por ejemplo, las obras de arte literarias. La materia de la que se hacen es el lenguaje humano. ¿Y hasta qué punto se puede decir que eso es algo extrínseco al hombre? Lo único extrínseco en la palabra humana es el fenómeno sonoro que la manifiesta, pero ella misma no es extrínseca al hombre, ni separable del hombre, ni tiene entidad sustancial distinta a la del hombre, como palabra tomada en su totalidad, en la totalidad de su ser. La obra de arte literaria, que es objeto de una poiesis, la poética es precisamente una de las ciencias poéticas que menciona Aristóteles, y la ciencia poética por excelencia, según su concepción. La palabra humana no es una materia inerte dada exteriormente en la naturaleza al hombre, de la cual el hombre produce un artefacto. La palabra humana es ya una propiedad del hombre, y el arte literario recae sobre la palabra como material, de manera tal que, pensando desde este punto de vista, se advierte cómo la poiesis ahí tiene una finalidad propia, sí, que es la obra literaria bien hecha. Pero ¿hasta qué punto una obra literaria bien hecha es algo que se puede desprender de las finalidades propias de la praxis humana como perfeccionamiento del hombre en cuanto a hombre? Si uno tiene en cuenta el espectro de las poiesis distintas que hay, advierte cómo toda cosa producida por el hombre, aun las más extrínsecas, tienen en cuanto cosas significadas en la cultura humana, o cosas que tienen un significado y un valor para el hombre desde el punto de vista cultural, son inseparables del hombre. Es cierto que el objeto producido tiene cierto carácter extrínseco. Eso es cierto aún en la obra poética, porque, insisto, el fenómeno sonoro tiene cierta exterioridad respecto del hombre, ¿no? Pero también es cierto que todo objeto de arte tiene una cierta dimensión, la de su significado y la de su valor, que no es algo que existe en sí, en la cosa producida, sino que existe en el espíritu del hombre. Y en ese sentido no es extrínseca al hombre, sino relativa a él. Esto hace ver también la profunda vinculación que tiene la poiesis con la praxis. Todo esto es para justificar la sentencia, que a mí me parece más razonable, de que es mejor dividir sin más la filosofía en teorética y práctica que la división tripartita original de Aristóteles. Y la práctica, a su vez, en práctica moral y práctica factiva. Ahora, ¿qué es esta distinción de ciencia teorética y ciencia práctica? Filosofía teorética, filosofía práctica. Para no malentenderla, lo primero que hay que aclarar es que la filosofía como ciencia es un hábito intrínseca y esencialmente teorético. O sea, no es un hábito de saber obrar, como la prudencia. Es un hábito de saber, sin más. Es un hábito teorético. De modo que la división no es formal, no es según la esencia del hábito. La filosofía como ciencia es un hábito teorético. De modo que si la dividimos en teorética y práctica, no es esencialmente, sino materialmente. Es decir, según la materia sobre la que recae el hábito de ciencia. Y ahí la distinción es clara, porque esa materia o es algo puramente contemplable, porque es algo que le está dado al hombre. La naturaleza como tal es algo que el hombre con la inteligencia solo puede contemplar. O es algo que a más de contemplable es operable, es decir, el hombre no solo puede contemplarlo, sino que está llamado a obrarlo. Si yo lo que contemplo son los actos libres y voluntarios que el hombre puede realizar, contemplo algo cuya esencia es captable por la inteligencia y contemplable por esta. Pero al mismo tiempo estoy contemplando algo que es operable, es decir, que estoy llamado a realizar.
a obrar. Lo mismo pasa con los objetos hechos, con las cosas que el hombre puede producir. Están en la esfera de lo contemplable, las artes, pero también en la esfera de lo operable y factible. Entonces la división es según la materia, según que la materia sea puramente contemplable o a la vez contemplable y operable. Y esta distinción es importante por el vínculo que tiene la ciencia con la totalidad de la vida humana. Es decir, el objeto, si es meramente contemplable, es porque es algo que el hombre está llamado a reconocer tal como existe. Es un ser que le está dado. Y lo que tiene que hacer a este respecto es contemplar ese ser lo más lúcida y profundamente que le sea posible para poder ubicar su propio ser en esa totalidad de seres. Con lo cual queda dicho implícitamente que su propio ser también forma parte de eso que le está dado. En cambio, cuando contemplamos los actos que el hombre puede obrar en orden al fin de su existencia, no estamos contemplando algo que nos está dado como una naturaleza o como un ser que de hecho existe. Contemplamos algo que estamos llamados a obrar y que podemos obrar de una manera o de otra. De modo que el objeto mismo sobre el que recae nuestra contemplación es algo sujeto a la contingencia de nuestras propias decisiones en cuanto a su determinación concreta. Es algo que puede darse de manera ordenada o desordenada. Acá de lo que se trata filosóficamente es de entender precisamente el fundamento inteligible de esa distinción entre lo que al obrarlo resulta recto y lo que al obrarlo resulta torcido, desviado, de aquello que al obrarlo resulta perfectivo de la condición humana y aquello que al obrarlo resulta, en cambio, imperfectivo, degradante de la propia naturaleza y del ser del hombre. Es entender la razón, el porqué, el fundamento, la causa, como siempre en la filosofía, de esa distinción que nos está dada ya de modo previo al filosofar. La distinción entre el obrar bueno y el obrar malo, entre un obrar recto y un obrar torcido. Entre un hacer las cosas bien hechas o hacerlas mal. La diferencia de la materia también es relevante en relación con el modo de conocimiento acerca del objeto. La realidad solo contemplable es algo que conocemos en la medida en que nuestra inteligencia se abre al ser de las cosas, simplemente. En cambio, la realidad del obrar humano moralmente calificable implica también una experiencia de la moralidad, sin la cual ni siquiera podemos formar adecuadamente las nociones, los conceptos de orden moral. Y esta experiencia, a su vez, nos muestra también la complejidad de la realidad moral, sus dificultades, sus conflictos, sus sutilezas, y eso también hay que tenerlo en cuenta como parte de la materia sobre la que recae la reflexión.
Aristóteles dice muy bien al comienzo de la Ética nicomaquea que pretender aplicar el mismo método a todo tipo de objeto es propio del hombre que no está acostumbrado a reflexionar sobre la realidad. Es decir, no podemos pretender tratar cuestiones de filosofía moral con el mismo método con que tratamos cuestiones físicas o matemáticas, por ejemplo. Sería un disparate, porque nos estamos moviendo en materias que son distintas. Y el modo de conocimiento tiene que adecuarse a la cosa. No al revés. El al revés, en primer lugar, es imposible, porque la cosa no se puede adecuar a nuestro método. De manera tal que cuando ponemos el método por delante, lo que hacemos es construir un pseudo objeto sin vinculación con la cosa. Es decir, fabricarnos una apariencia de objeto imponiéndole a la realidad, haciendo como que le imponemos a la realidad, cosa que no podemos hacer, un método para llegar a ella. La primera división entonces sería entre la filosofía teorética y la filosofía práctica. Una sola cosa más me parece importante decir respecto de esta división, y es la relación entre ambas partes de la filosofía. Porque si nosotros dividimos pero no mostramos la relación, no se ve lo que dije de entrada, que la ciencia filosófica o el saber filosófico tiene unidad en cierta diversidad. Hay que distinguir filosofía teorética de filosofía práctica. Y es erróneo tratar un tema de filosofía práctica como si fuera de teorética o de teorética como si fuese de práctica. Hay que distinguir estas cosas. Pero esa distinción implica también una relación entre ambas. Y la relación es clarísima. La relación es que la filosofía teorética le da fundamento a la filosofía práctica. Y en este sentido toda la filosofía práctica depende de la filosofía teorética. La filosofía práctica tiene como cabeza y fundamento de todo el saber práctico filosófico a la filosofía moral. Y la filosofía moral trata de los actos libres y voluntarios del hombre como perfectivos o imperfectivos del mismo en cuanto hombre en orden a su fin último. Ahora bien, para poder entender el orden moral necesitamos como condición previa entender, conocer intelectualmente la naturaleza humana, porque se trata de actos del hombre. Entonces, primero que nada, toda la filosofía moral presupone siempre una filosofía del hombre, una antropología. Si nosotros no podemos entender qué es un acto propiamente humano, cómo se vincula la inteligencia con la voluntad en el obrar humano, cómo interviene la afectividad en el obrar humano, cómo intervienen las pasiones en el obrar humano, etc. Y todo eso que acabo de decir son temas antropológicos. Si nosotros no entendemos eso, no podemos considerar moralmente el acto humano. Y esto por una razón muy sencilla, y es que el obrar sigue al ser. Si partimos de ese principio, entendemos claramente por qué el considerar el ser de la naturaleza humana es anterior a la consideración moral de las operaciones humanas. Pero además la filosofía moral trata de entender la relación que los actos libres y voluntarios del hombre tienen con el fin último del hombre. Y la referencia al fin último implica necesariamente plantearse cuál sea el fin último. Y esto supone contemplar el orden y la jerarquía de los bienes. Adecuadamente pensado, el fin último no puede sino ser el bien sumo. Y la noción de bien sumo no se puede pensar propiamente sino desde la filosofía primera o metafísica. Por lo tanto, la otra parte principalísima de la filosofía teorética de la que depende la filosofía práctica es la filosofía primera.
porque sin ella no tenemos la captación propia de la razón de bien como atributo óntico, es decir, como trascendental del ser, ni tenemos la concepción del bien sumo, ni cómo los bienes inferiores se relacionan desde el punto de vista metafísico con el bien sumo. Sin eso no se puede hacer filosofía moral alguna. Toda filosofía moral, además de presuponer una antropología, presupone una metafísica, la presuponga explícita o implícitamente. Cuando la presupone implícitamente suele tratarse más bien de una pseudo-metafísica que toma por bien sumo algún bien inferior. Una sola cosa más podemos añadir. Dije yo en la definición de la filosofía moral que se ocupa de los actos libres y voluntarios del hombre como perfectivos o imperfectivos del hombre en cuanto tal, en orden al fin último del hombre. Ahora, si hablamos del perfeccionamiento del hombre en cuanto tal, estamos hablando de la naturaleza humana de nuevo, ¿no? Que es una cuestión antropológica. Entender que es perfeccionamiento del hombre supone también una antropología. Pero esa noción es intermedia entre lo antropológico y lo metafísico, porque hablar de la perfección del hombre en cuanto hombre implica poder situar al hombre en la totalidad del orden de las naturalezas. Porque siendo el hombre un ser finito, su perfección última no puede darse sino por relación al ser perfectísimo. Y el concepto adecuado de la perfección del hombre como hombre, de nuevo, no puede pensarse de un modo meramente antropológico. Es decir, pensando al hombre en sí mismo y fuera del orden de los seres. De manera que en ese otro concepto definitorio del orden moral y de la filosofía moral entra también tanto la antropología como la metafísica. La otra parte central de la filosofía teórica, que es la filosofía natural, entra presupuesta en la filosofía moral. La filosofía moral presupone principios de filosofía natural, por supuesto, pero directamente los aplica a través de la antropología. El conocimiento de la naturaleza en general y de sus principios es una base necesaria que indirectamente está asumida por la antropología y que a través de ella interviene en la fundamentación de la filosofía moral o de la filosofía práctica en general. Cuando pasamos de la filosofía práctico-moral a la práctico-factiva, la relación a la filosofía de la naturaleza puede darse más ampliamente y de modo directo en relación con el objeto de la actividad productiva. Porque el objeto de la actividad productiva puede ser algo dado en la naturaleza y sujeto a las reglas generales de la filosofía natural, o que se entienda a partir de los principios generales de la filosofía natural. Antes de seguir con la división de la filosofía teorética, que es el tema siguiente, voy a decir una sola cosa más relacionada con la filosofía práctica. La ciencia filosófica, dije yo, es esencialmente un hábito teorético. Ante eso se podría objetar que quizás decir esto lleva a una concepción intelectualista de la filosofía, es decir, a entender a la filosofía como algo solo de la inteligencia. Esta es una objeción que hay que considerar, pero que no se sostiene, porque apunta a algo que es verdadero, a saber, la filosofía tomada integralmente no es algo meramente de la inteligencia, implica también hábitos de la voluntad, sin duda alguna. Este es un tema que ya hemos presentado al hablar de la definición de filosofía y al hablar del sentido originario de la palabra filosofía, porque la filosofía está conectada con la praxis. Hay una praxis antecedente, es decir, hay un modo de obrar prefilosófico que posibilita el filosofar.
Y hay una praxis consecuente, o sea, hay un modo de vida que se sigue de la contemplación filosófica. Y la filosofía como hábito intelectual es inseparable tanto de lo uno como del otro. De una vida cuyo orden y cuya dinámica general posibilite la adquisición de la ciencia filosófica, y de una vida vivida conforme a la luz del saber filosófico. Si la coherencia total del vivir humano, y por lo tanto involucrando la participación tanto de la inteligencia como de la voluntad con todos sus hábitos prácticos, esta segunda, sin la cooperación y convergencia de todo esto, digo, no puede haber una vida propiamente filosófica. La ciencia filosófica forma parte de algo más amplio, eso es correcto. Pero si hablamos de la división de la filosofía como ciencia, estamos hablando de un hábito que es de la inteligencia, claro que sí, propiamente de la inteligencia, no de la inteligencia y de la voluntad. Es ese hábito el que es esencial e intrínsecamente teorético. Entonces, basta con tener en cuenta esto otro que he dicho para no caer en una visión intelectualista de la filosofía que desgarre el hábito de ciencia de la totalidad del vivir humano. Eso es inadecuado, es incorrecto, es falso. Pero sería igualmente falso pretender que el hábito de ciencia en sí mismo es a la vez teorético y práctico. El hábito de ciencia como tal es hábito de la inteligencia y es un hábito de saber, como he dicho. Eso se ve claramente al hablar de la filosofía práctica. Si uno cultiva la filosofía moral, no adquiere el obrar moralmente recto. Por la filosofía moral uno discierne los principios que le permiten entender el orden moral recto. Pero no se hace virtuoso por el cultivo de la filosofía moral. El cultivo de la filosofía moral puede iluminarlo a uno y ser un factor de perfeccionamiento de la vida moral. Ciertamente que sí, porque la luz de la inteligencia puede llevarse a la praxis. Pero en sí mismo no es un hábito práctico. Yo no me hago ni prudente, ni valeroso, ni justo por entender los principios de la filosofía moral. Me hago más lúcido en mi inteligencia teorética como capaz de iluminar mi inteligencia práctica. Pero no me hago virtuoso sin más por saber cuáles son los principios que fundamentan la rectitud del obrar humano. Es siempre un hábito teorético, es un hábito de ciencia. Hemos puesto entonces la primera división entre filosofía teorética y filosofía práctica. Ahora, el segundo principio de división es un principio que también procede de Aristóteles y que ha sido reelaborado y profundizado por la tradición escolástica, y es el principio de los grados de abstracción formal. Aristóteles en realidad habla de tres ciencias filosóficas fundamentales que se distinguen por su objeto. Una es la que trata de las cosas que ni se dan separadas ni se piensan como separadas, que alude a la física o filosofía natural. Otra es la que trata de las cosas que no se dan separadas pero se piensan como separadas, y alude a la filosofía matemática o a la matemática. Y tercera, la que trata de las cosas que se dan y se piensan separadas, y esa es la filosofía primera o ciencia del ente o ciencia teológica, que se llamará luego comúnmente metafísica. Esta distinción de tres tipos de objeto a considerar, y que daría tres órdenes de ciencia teorética, la física, la matemática, la metafísica, es la que se ha profundizado luego con la doctrina de los grados de abstracción formal. ¿Ya le expliqué esto? Grado de abstracción. ¿Quiere parar el...? Oh, ¿sigo? ¿Está esto desarrollado, Gastón?
No puede. ¿Sí? ¿Sí? Ya lo bien. Listo. Al hablar de grado de abstracción formal, recordemos que la abstracción física abstrae de la materia singularizada o individualizada, tal como se da en el ente singular y concreto de orden físico, pero no abstrae de la materia en cuanto constitutiva de una naturaleza, o sea, en cuanto materia inseparable de la especie o del género que captamos por una noción física. El prescindir de cierta materialidad es inseparable de la abstracción como operación de la inteligencia. En la abstracción física nos encontramos con la mínima abstracción, es decir, con la abstracción que prescinde menos de la materialidad, donde la materialidad todavía forma parte de la esencia misma de la cosa inteligida, como constitutiva de su esencia. De manera que si el concepto no conservase la materialidad como parte de la objetividad inteligida, no estaríamos inteligiendo esa naturaleza. Si yo formo una noción de árbol, no puede ser la noción de algo inmaterial, ya no sería un árbol. Si formo una noción de granito, lo mismo. Si formo una noción de hombre, lo mismo, porque el hombre no lo puedo entender adecuadamente prescindiendo de toda materialidad. El segundo grado de abstracción, que sería el matemático, se define porque allí la inteligencia prescinde o abstrae tanto de la materia individual, singularizada, como de la materia específica, genérica, la materia común de orden físico, pero reteniendo la cantidad dimensiva, que es una propiedad de los entes físicos, la más común, la que se da en todos, por ser entes físicos, y sin distinción de su especie o género, la más universal, la más común, propiedad de los entes físicos. El concepto matemático retiene el elemento de la cantidad dimensiva, pero abstrayéndolo de la realidad física y por lo tanto de alguna manera desprendiéndolo de los sujetos reales en los que se da, que son siempre entes físicos. Por lo tanto, en la abstracción matemática se hace dos cosas. Primero, se absolutiza algo que es un accidente en la realidad. Digamos, ser cuádruple, ser triangular, son determinaciones que se dan en lo cuanto, y por lo tanto se dan en los entes físicos realmente. Pero si yo las considero en sí mismas, las absolutizo. Hablo del triángulo, como habla el geómetra, y no de la figura triangular de alguna cosa. O hablo del número 4, como hace el aritmético, y no del ser 4 veces una extensión otra de la misma magnitud, como se da al comparar cantidades dimensivas en el orden de los entes corpóreos. Estoy haciendo, por lo tanto, una cierta hipostasiación de un accidente propio, pero accidente. Y al hacerlo, estoy visualizando objetos de un modo distinto a como se dan en la realidad. Y por lo tanto, la inteligencia ahí se está separando de la línea de la realidad como tal, de la realidad inmediata, directa. Está ganando en abstracción, pero se está alejando de la línea de la contemplación de la realidad dada, directamente. Esto es importantísimo para entender el tipo de conocimiento que es el conocimiento de orden matemático y el tipo de ciencia que es la ciencia matemática.
El tercer y último grado de abstracción, el metafísico, en cambio, implica abstraer de toda materialidad y de todo lo que dice relación a la materialidad. Porque implica partir de la captación del ser, sin más. Es la visualización abstractiva de las cosas en cuanto que son. Y el ser trasciende la distinción de lo formal y lo material, porque forma y materia son dos modos de ser forma y ser materia. De manera que desde el punto de vista de la abstracción metafísica, uno de alguna manera supera, trasciende la distinción entre lo formal y lo material. Se pone en un punto de vista que está más allá de esa misma distinción y desde el cual se puede hacer la distinción entre lo formal y lo material. Al situarse en esa dimensión, la inteligencia puede concebir tanto lo material como lo inmaterial, lo corpóreo como lo incorpóreo. Y esto porque puede concebir toda modalidad del ser. Los distintos modos del ser finito, y también puede concebir el ser infinito. Y plantearse la cuestión de su existencia real. En la metafísica o filosofía primera volvemos a la línea de realidad directamente contemplada de la física. No estamos como en la matemática tratando de cosas que se dan de un modo distinto a como son concebidas. Si volvemos a las fórmulas de Aristóteles, eso es claro. En la física y en la metafísica se piensa la cosa como se da. La física trata de las cosas que ni se dan separadas ni se piensan como separadas. Y la metafísica de las cosas que se dan y se piensan separadas. La que se desvía de esta línea de realidad directa es la matemática, porque trata de cosas que no se dan separadas, pero se piensan como separadas. La distinción de los grados de abstracción, por lo tanto, daría lugar a tres disciplinas o tres partes de la filosofía, ¿no? Tres disciplinas filosóficas fundamentales. Una sería la filosofía natural. Otra, la matemática. Y otra, la metafísica. La primera cuestión que nos sale al cruce al decir esto es, bueno, ¿cómo podemos incluir, por ejemplo, la matemática en la filosofía? No parece que es otra cosa distinta. ¿Qué tiene la filosofía con la matemática? Es una ciencia aparte. Esto resulta no idéntico, pero sí análogo a lo que desde un punto de vista positivista se diría de la física. ¿Qué tiene que ver la filosofía natural o la física con la filosofía? Nada que ver, es una ciencia aparte. El responder a esto yo creo que debe hacerse teniendo en cuenta de nuevo la definición de filosofía. Filósofo se ocupa de los primeros principios y causas de todas las cosas. ¿La filosofía natural es filosofía o no? No solo es filosofía, sino que es la parte primera y, podríamos decir, inicial o introductoria de la filosofía.
porque considera la totalidad de las cosas que le son dadas al hombre tal como le son dadas. Ahí está la razón de totalidad. Las cosas que le son dadas tal como le son dadas. La totalidad de las cosas que nos son dadas, que nos están inmediatamente saliendo al encuentro, son las cosas que captamos en la experiencia, ¿no? Y nuestra experiencia parte de la experiencia de orden sensible. Por lo tanto, la primera totalidad con que nos encontramos es la totalidad física, precisamente. Y la encontramos como totalidad no por los sentidos, sino porque al mismo tiempo que la experimentamos sensiblemente, la captamos con la razón, con la inteligencia. La totalidad inicial, la de la naturaleza. Y en cuanto que buscamos los primeros principios y causas de la naturaleza, hacemos filosofía. Que haya conocimientos inferiores y subalternos o complementarios de orden físico es perfectamente razonable de aceptarlo. Ahora, que la física que busca los primeros principios es siempre filosófica, es algo que a mí me parece evidente. Trátese de la física matematizante, trátese de la física ontológica, o sea, ya sea que los principios procure entenderlos a la luz de la abstracción matemática, ya sea que los principios procure entenderlos a la luz de la abstracción filosófica primera. ¿Qué es lo que históricamente ha pasado con la filosofía natural desde sus orígenes en la antigüedad griega? Como la abstracción física es la mínima, cuando se trata de remontarse a los principios del ser físico, nunca basta con la abstracción física. Porque en la abstracción física tenemos la inteligibilidad mínima y nunca llegamos a principios primeros que sean de orden meramente físico. Por eso ya desde los orígenes tenemos dos tipos de física, ambos igualmente legítimos, ambos igualmente necesarios y complementarios entre sí. En este terreno los dos grandes maestros de la filosofía clásica nos salen al encuentro como ejemplarizadores de una y otra, ¿no? Porque Platón, cuando trata de entender el mundo físico, lo hace a través de razonamientos que se apoyan en la inteligibilidad matemática. Es lo que hace en el Tibet. Procura entender según principios matemáticos el mundo físico. Ahí tiene su raíz histórica con el complemento de la concepción pitagórica, que va más allá porque ve en lo cuantitativo la esencia misma del ser físico, pero obviamente también implica siempre una física matematizada de algún modo. De esta raíz surgirá a lo largo de los siglos la física matematizada o la física matemática, la filosofía natural de tipo matemático, que tiene una larga historia. A partir de estos orígenes platónico-pitagóricos se desarrollará en una línea continua, por lo menos a partir del siglo XII en el mundo latino, en la cristiandad occidental, digamos, ¿no? Por lo menos desde fines del siglo XII, comienzos del XIII, con la escuela de Chartres y los franciscanos de Oxford, Roberto Grostet. A partir de allí empieza una matematización de la física que seguirá persistentemente a lo largo de los siglos hasta desembocar en Galileo y Newton en el siglo XVII y XVIII, y la física matemática clásica, que a su vez empieza una nueva andadura a partir de ellos que llega hasta el día de hoy con transformaciones, modificaciones, pero conservando esencialmente este principio, que la inteligibilidad del ente físico se obtiene a través de principios matemáticos de la naturaleza, ¿no? Que es lo que dice el título de la gran obra de Newton, ¿no? Principios matemáticos de filosofía natural. Esa intelección del ser físico a través de principios matemáticos tiene sus grandes méritos y sus grandes limitaciones. El primer mérito es hacer pie en algo que es realmente aplicable al ser físico para entenderlo, que es la cantidad. Los principios de orden matemático hacen al ser cuanto, y el ser cuanto en la realidad se da en las cosas físicas. Esa es la legitimidad que tiene la física matemática desde el punto de vista objetivo, real. No aplica principios ajenos a la esencia de la cosa física, sino tomados de su ser mismo, ¿no? Tomados nada menos que de una propiedad de todos los entes físicos, que es la cantidad dimensiva.
Pero, yo dije hace un rato, es una propiedad que se da en todos los entes físicos sin distinción de especie ni de género. Y ahí está su gran limitación. Es que a la luz de lo cuanto, los entes físicos no se distinguen cualitativamente, no se distinguen ni específica ni genéricamente. Todos son cuerpos bajo el mismo rasero. O sea, es una visualización que gana en conocimiento desde el punto de vista de la inteligibilidad en relación a quedarse con solo lo físico, ¿no? Pero al mismo tiempo que da una visión aplastada, achatada de la realidad física, donde todo ente físico, sea una piedra, sea un ser humano, da lo mismo. Si uno tiene en cuenta esto lúcidamente, no hay ningún problema. El problema es reducir toda la filosofía de la naturaleza a eso, porque entonces se tiende a una visión desequilibrada de la realidad natural, a una visión que no distingue jerarquías en el ser natural y que tiende a reducirlo todo a mera corporeidad. Mientras eso se aplica nada más que a la intelección de los hechos y fenómenos y procesos que involucran a todos los cuerpos en cuanto cuerpos, está perfecto. La otra filosofía natural, la otra física, tiene su modelo en Aristóteles. Es una física que trata de entender el ente corpóreo, el ente natural, desde principios metafísicos, no matemáticos. Y de nuevo es igualmente legítimo, porque el ente físico, en cuanto físico es cuanto, pero es un ente. De manera tal que también es razonable iluminarlo desde principios que hacen al ser, a su ser. Esta perspectiva, primero que nada se eleva a una visualización abstractiva más elevada, ¿no? Más perfecta. Y en ese sentido es superior al otro tipo de física, no inferior, ni igual. Pero precisamente porque visualiza desde el punto de vista de lo que es la única visión filosófico-natural que nos permite distinguir el orden jerárquico de los seres de la naturaleza, que es el gran mérito de la filosofía natural de Aristóteles. Hay una física general que se refiere a todos los cuerpos en cuanto que tales, pero a su vez la noción primaria de esa física general, que es la del cambio, que es lo que se da en todos los cuerpos, en todos los entes de la naturaleza física, ese estar cambiando, ese sufrir mutaciones tanto de orden accidental como sustancial. Esa misma noción lleva a una distinción profunda, que es la distinción entre los seres de la naturaleza que son vivientes y los que no lo son. Porque el tipo de movimiento o cambio que tienen unos y el que tienen otros es esencialmente distinto. Y a su vez entre los vivientes a distinguir una jerarquía entre los vivientes que son vegetales, los que son animales, o sea, vivientes sensitivos, y el hombre. Y ahí aparece otra jerarquía. Es decir, siguiendo la línea de la filosofía natural ontológica, no matemática, uno descubre la diversidad y el orden jerárquico del mundo natural, que es lo que no aparece en la otra perspectiva. Y eso porque al ser desde el punto de vista del ser, privilegia lo formal sobre lo material, lo esencial sobre lo accidental. En cambio, desde el punto de vista matemático, privilegia de entrada un accidente, que es la cantidad. Un accidente sobre lo esencial. Por esta razón, y por elevarse la filosofía natural ontológica a un punto de visualización abstractiva más perfecto,
la filosofía natural ontológica es más filosófica, si se quiere, que la filosofía natural matemática. Pero esta segunda también lo es, en cuanto que trata de pensar principios primero. Tenemos, por lo tanto, una primera gran disciplina filosófica, que es la filosofía natural. En el otro extremo tenemos la filosofía primera o metafísica, ¿no? Esa ciencia filosófica suprema a la que Aristóteles le da 3 nombres, ¿no? Filosofía primera, porque ella se ocupa de los primeros principios sin más. Filosofía o ciencia del ente, que es su objeto, el ente en cuanto que es. Y filosofía teológica, porque por ser del ente se termina en el ente perfectísimo. Es decir, si trata del ente, tanto más en una realidad contemplable desde la filosofía primera, cuanto más perfecto sea su ser. Por lo tanto, la contemplación filosófica primera no puede terminarse sino en el ser perfectísimo. Y por eso es ciencia teológica. Como busca los primeros principios y causas de todas las cosas en cuanto que son, es además ciencia teológica porque la causa primera es la causa de todas las causas. De modo que está buscando siempre esa causa. Y no puede cesar la indagación o no puede reposar contemplativamente sino en cuanto que la haya. Y en la medida en que la haya. Ahora, en el medio tenemos que poner la filosofía matemática. Bueno, con respecto a la matemática, respondo lo mismo que con respecto a la física o filosofía natural. En la medida en que buscamos los principios primeros de intelección del orden de los objetos matemáticos, estamos haciendo filosofía. Basta pensar que si uno se pregunta qué es el número y trata de contestar eso, bueno, o qué es el infinito matemático, está planteando problemas que son claramente de filosofía matemática. Y son de matemáticas, no una filosofía acerca de las matemáticas, como si fuera una epistemología de la matemática. No estoy hablando de eso, porque eso también es parte de la filosofía, pero de la filosofía que reflexiona sobre el propio conocimiento. Cuando uno pregunta qué es el número o qué es el infinito matemático, está planteando problemas matemáticos y filosóficos. Sin embargo, la matemática tiene algo de menos filosófico que la filosofía natural y la filosofía primera. Y es eso que ya enfaticé del desviarse de la línea de la realidad. Porque la filosofía, por ser ciencia, es contemplación e indagación de los principios del ser de las cosas reales. Una ciencia no se ocupa de cosas no reales, sin más. No es un juego de reglas racionales acerca de algo que no es la realidad. En la medida en que la matemática se separa de la línea de contemplación de la realidad, tiene algo de menos filosófico, eso es verdad. Sí, tiene una posición de la inteligencia que responde de modo indirecto a la dirección realista del saber filosófico. Pero, cuando digo menos, estoy diciendo fundamentalmente que sigue siendo filosófico. ¿Y eso por qué? Porque la matemática es una ciencia. Y es ciencia a la medida que es conocimiento de algo que se da en la realidad. Aunque yo lo visualice intelectualmente de un modo distinto a cómo se da. Esa especie de separación de la línea de realidad es algo que pone a la inteligencia filosófica en cuanto matemática en una relación menos directa con el ser real de las cosas,
que si se perdiera por completo haría que se transformase en un juego. Ya no sería una ciencia, sino una forma de ajedrez. Pero no es eso. Y no es eso porque lo que está considerando es algo que se da en la realidad. Porque el ser cuanto es una realidad. Y lo está considerando buscando los principios. Y no acá las causas. Precisamente ahí vemos su sentido de desviación de la realidad. La filosofía natural y la filosofía primera buscan principios y causas. Sí, señor. Porque causa, recordemos, el principio que influye realmente en el ser de algo. En cambio, en la matemática no hablamos de causas. En matemática solamente cabe hablar de principios. Precisamente porque no estamos hablando de principios que directamente sean de orden real. Un axioma matemático no es una causa, es un principio. Y no hay más principios matemáticos que los principios axiomáticos. Esto hace ver por qué, a lo largo de la tradición, el matemático no es identificado sin más como filósofo. O sea, si alguien se dedica solo a la matemática, ¿no?, parece que no es propiamente un filósofo. Y sin embargo, en la medida en que remonte a los principios de esa disciplina, si no lo hace, podríamos decir que no hace propiamente filosofía, ¿cierto? Cultiva el conocimiento matemático. Pero en la medida en que se remonta a los principios, hace de algún modo filosofía. Sí, lo primero que advertimos en esta división que estamos viendo es que la filosofía acá se dice por analogía. Cuando hablamos de filosofía natural, de filosofía matemática, de filosofía primera. Claro que sí. En relación con la analogía de los grados de abstracción. ¿Está bien? Y eminentísimamente el filósofo sin más no puede ser sino aquel que se remonta a los principios y causas primeros simpliciter, es decir, el metafísico. Y es así. Pero esto no quiere decir que el filósofo sea meramente metafísico. Ahora, última y fundamentalmente metafísico ha de serlo, porque si no, no es auténticamente filósofo. Más aún, la unidad de todo el saber filosófico a la que aludía al comienzo viene de la filosofía primera. Sin la filosofía primera no hay unidad entre filosofía teórica y filosofía práctica, o entre filosofía natural y antropología y filosofía matemática. La unidad profunda viene de los principios que son principios de todo, no de algún orden de ser en particular, no del orden del ser físico o del orden del ser cuanto, sino del orden del ser. Y la unidad última viene de la contemplación de la causa primera, y de la causa primera sin más, no de causas que son primeras en algún orden de cosas. Ahora, si nosotros nos quedamos con esta división de la filosofía, quedan dos lagunas importantes que llenar. Y con estas dos, en la medida que respondamos a las dos lagunas, terminamos con este tema. La primera es dónde ubicamos acá la antropología. Porque si uno considera históricamente el saber filosófico y con sensatez y madurez reflexiva, el hombre ha sido un objeto de contemplación filosófica por sí mismo con carácter eminente a lo largo de los siglos, y ya desde la antigüedad griega. De modo que una filosofía del hombre parece imponérsenos como una parte que en algún lugar hay que ubicar. Ahora, no cabe obviamente en la filosofía matemática, que ya la podemos dejar de lado, ¿no? El problema sería si hay que incluirla en la filosofía de la naturaleza o en la metafísica. Ese problema explícitamente solo lo ha planteado la tradición escolástica, y hay opiniones de distinto tipo al respecto. Ahora, yo creo razonable el sostener que la antropología no se puede reducir
ni a la filosofía de la naturaleza ni a la metafísica. Precisamente la singularidad del hombre como realidad, como naturaleza y como ser existente, está en su doble condición de ser corpóreo y espiritual a la vez, de ser que no se puede entender adecuadamente ni en el orden físico ni en el orden puramente metafísico. Porque si contemplo su naturaleza íntegra, total, tengo que tocar tanto a un orden como al otro. Si nosotros volvemos a las fórmulas de Aristóteles, la física trata de lo que ni se da ni se piensa separado. Al hombre no lo podemos reducir a la física. Porque la naturaleza del alma humana es tal que, si bien la experimentamos unida al cuerpo, sabemos que puede darse separada, es decir, puede subsistir separadamente. Entonces ya no es algo que ni se puede pensar separado. El hombre entero está bien, pero la realidad del hombre no se puede reducir al orden físico. A Aristóteles se le plantea el problema de ánima precisamente cuando empieza a contemplar la inteligencia humana. Es decir, cuando Aristóteles llega a decir que el entendimiento agente es algo separado, y bueno, está hablando de que en la naturaleza humana hay algo que no se puede inteligir adecuadamente de un modo puramente físico. Pero tampoco lo puedo reducir a lo que se da y se piensa separado. Entonces tendría un hombre que no es un hombre, ¿no? Estaríamos suprimiendo la dimensión corporal del hombre, que es tan humana como la dimensión espiritual. Lo primero que hay que decir es que la complejidad de la naturaleza humana hace que el hombre sea singular. Y esa singularidad la ha de reconocer la filosofía por el reconocimiento de que la filosofía del hombre es una disciplina distinta. Porque ahí el objeto considerado toca simultáneamente el orden físico y el orden metafísico en su ser. Y eso solamente se da en el hombre. Ahora, al sostener que la filosofía de la naturaleza forma una tercera rama entre la filosofía natural y la metafísica, tenemos que sostener, para fundamentar eso, que hay otro grado de abstracción, que sería la abstracción antropológica, entre la física y la metafísica. Es algo que hay que plantearse eso. Cabe plantearse por lo menos el tema. A mí me parece más sensato responder que eso no es necesario en absoluto. Pero sí es necesario advertir que la abstracción requerida para la antropología es tanto la física como la metafísica. Y aplicada a datos de experiencia que tienen también una estructura totalmente singular, que no se da en el resto de los objetos de la filosofía natural. Porque el hombre se conoce a sí mismo no sólo como una realidad sensible, captable por experiencia sensible, sea la sensibilidad que me lleva a ver a los otros, a captar a los otros con mis sentidos externos, como la sensibilidad de mi propio cuerpo. No conozco el ser del hombre solo de esta manera, sino a través de una experiencia que en la tradición de la filosofía se ha llamado la experiencia interior, para aludir a esa captación espontánea que tiene el hombre en su interioridad de sus propias actividades, incluso espirituales, y que desde el punto de vista del conocimiento es un conocimiento intelectual, no sensible. Es una reflexión espontánea que tiene inteligencia sobre sí misma y sobre todos los actos del hombre. Ese conocimiento es experiencia también, porque es
captación de realidades que están inmediatamente dadas al hombre y de modo intuitivo y en su singularidad. Así como yo veo las ventanas de la habitación en que estoy, también me doy cuenta que estoy reflexionando, que estoy tratando de explicar algo que en alguna medida entiendo. De eso también me doy cuenta por experiencia, lo sé por experiencia. De modo que la experiencia de la que parte la antropología, aún aplicando esos 2 grados de abstracción, es una experiencia totalmente única. El hombre tiene experiencia sensible a través de los sentidos externos de todas las cosas distintas de él y de los otros hombres, sí, pero de su interioridad personal singular tiene una experiencia que no tiene de nadie más, de ningún otro ser. Acá hay un concepto que puede esclarecernos lo que estoy diciendo, que es el concepto de vivencia. El hombre solamente tiene vivencia del vivir humano. Y la antropología tiene que partir de ese conocimiento también. Por lo tanto, el tipo de conocimiento del que parte esta disciplina es estructuralmente, esencialmente distinto, y por eso es una disciplina aparte también. Porque parte de un modo de conocer que es complejo. Implica la experiencia sensible, sí, todos los conocimientos de experiencia sensible por la captación de los otros y de mí mismo, por los sentidos, pero también implica el conocimiento de experiencia intelectual que yo tengo de mí mismo, por la reflexión espontánea de la inteligencia, y por connaturalidad de los otros. Claro, esa experiencia interior la tiene cada uno de sí mismo, y solo de sí mismo, pero la experiencia es siempre de cosas singulares. Desde luego. La visión que yo tengo de las ventanas es solo la mía. Yo entiendo que el otro también tiene visión de la ventana, pero eso lo entiendo, primero que nada. Y lo entiendo por connaturalidad, ¿no? Porque capto al otro como otro ser humano. De la misma manera, esa experiencia interior me permite hacer abstracciones que yo puedo aplicar por connaturalidad a los otros seres humanos. Pero implico, acá vuelvo a hacer una cosa, no es ya decir que hay otro tipo de abstracción, pero hay ciertas nociones que son antropológicas y que parten de una realidad que es captada en la interioridad. Si yo formo el concepto de conciencia, o formo el concepto de culpa, o el concepto de demostración en ciencia, no puedo decir que eso parte directamente de un objeto observado empíricamente, porque no hay ninguna cosa material que yo capte con los sentidos a partir de la cual extraiga la esencia. La extraigo a partir de algo dado en mi experiencia, pero es algo de experiencia interior. Esa experiencia interior toca a lo psíquico, toca a lo afectivo, a lo intelectual, a lo volitivo, es decir, a entidades que son espirituales, que no se dan separadas, digamos, no, se dan en el hombre, que es un ser también corpóreo. Por eso podríamos conservar la idea de que son abstracciones físicas, si se quiere, porque parten de algo que no se da separado, ¿no? Pero llegan a un objeto que se puede dar tranquilamente separado, porque en su propia entidad no hay materialidad. En la razón misma de conciencia o de culpa yo no encuentro la materialidad. Por más que sean la conciencia y culpa del hombre, que es un ser al mismo tiempo espiritual y corpóreo, los datos de experiencia a partir del cual yo extraigo el concepto. Todas estas consideraciones que he hecho y que se pueden profundizar amplísimamente son para justificar esta tesis, que yo creo que la antropología filosófica o la filosofía del hombre hay que ponerla como una disciplina distinta y superior a la filosofía natural en general. Y con esta salvedad lo digo, haciéndose cargo de esa gran riqueza que tiene la perspectiva aristotélica, que pone entre la filosofía natural general y la antropología la filosofía de la vida o del ser viviente, que es una parte superior de la filosofía natural.
Si nosotros saltamos de la física general a la antropología, estamos dando un salto filosóficamente inadecuado siempre. Y si esa filosofía natural encima es una filosofía natural de tipo mecanicista o matematicista, peor todavía. Vamos a parar en el error cartesiano de disociar absolutamente la sustancia corpórea de la sustancia pensante. No entendemos la gradación jerárquica de los entes, ¿no? Eso es algo que hay que conservar como un principio de ordenamiento fundamental en la inteligencia filosófica. Pero sin reducir la antropología a la filosofía natural. Entonces, ahora tenemos una estructura un poco más clara del saber filosófico teorético. Filosofía natural con sus dos grandes formas, una de las cuales implica la filosofía matemática como ciencia iluminante y fundamentante, que es la física matematizada, y otra de las cuales implica la ontología, es decir, la filosofía primera general como ciencia iluminante y fundamentante, ¿no? Después tenemos la antropología filosófica, ciencia del hombre, ciencia filosófica del hombre. Y después la filosofía primera, ciencia del ente y ciencia teológica. La filosofía del hombre también tiene razón de totalidad, y más profundamente todavía que la filosofía natural. A este respecto, baste pensar en dos nociones. Una es la del hombre como microcosmos, que procede ya de Demócrito. El hombre es como el cosmos en pequeño. Pero, ojo, ahí cosmos no quiere decir meramente el cosmos material, el mundo físico, sino la totalidad de las cosas, de la realidad. En el hombre se resume el universo, porque el hombre es al mismo tiempo corpóreo y espiritual. En ese sentido profundo, el hombre tiene razón de totalidad como el ser en que se contrae, en el sentido escolástico de la palabra, ¿no? Se contrae la realidad, es decir, la realidad está como resumida en él. Y la otra noción que podemos considerar aquí es la que procede de Aristóteles cuando dice que la inteligencia es de alguna manera todas las cosas. El hombre en su ser natural es como un resumen del universo, sí, pero al mismo tiempo sus operaciones, al abrirlo a la totalidad de las cosas, hacen que sea un ser en relación con el todo, y que el todo sea en él de alguna manera, como conocido y como amado, por la referencia a la inteligencia y a la voluntad. Esa es una centralidad del hombre, o una manera de totalidad del hombre que podríamos llamar totalidad intencional y operativa, ¿no? Es decir, una totalidad por relación a través de su inteligencia y de su voluntad con la totalidad de las cosas. Hago esta alusión a la totalidad porque tenemos que tener en cuenta siempre que una parte propia y fundamental de la filosofía tiene que tener cierta razón de universalidad, porque la filosofía es ciencia de los primeros principios y causas de todas las cosas. Después cabrán reflexiones filosóficas sobre realidades muy parciales, todo lo que se quiera. Esas son ramas derivadas de la filosofía. Partes de la naturaleza, partes del ser humano, propiedades del hombre, todo lo que se quiera. Cierto tipo de seres. Puedo hacer un tratado sobre los entes de razón, nada más, y bueno, y dedicarme solo a eso. Sí, de cualquier ente, de cualquier realidad, de cualquier cosa se puede tratar, pero esas serán no partes propias y fundamentales de la filosofía, sino consideraciones filosóficas derivadas, que en algún caso podrán considerarse una disciplina filosófica particular y derivada. Pero lo que estamos tratando es de la estructura fundamental de la división de la filosofía, y ahí no pueden figurar sino las partes fundamentales que tienen principios propios, a través de los cuales se nos hace inteligible cualquier otro objeto que materialmente hagamos término de una reflexión filosófica.
Una de las lagunas ya está presentada y de alguna manera respondida, que es la de la posición de la antropología. La otra tiene que ver con la reflexión acerca del conocimiento humano. ¿Dónde entra acá la filosofía del conocimiento, la nociología, la epistemología, etcétera? Es claro que el conocer humano no podemos ponerlo en la filosofía práctica. La filosofía práctica sí entra la filosofía moral, la filosofía política, la filosofía del derecho, la filosofía de la sociedad o de los vínculos sociales, la filosofía de la educación, todo eso que es operable, pero no la actividad cognitiva misma, que es anterior a la operación humana, porque el acto humano es acto voluntario, presupone la inteligencia, pero no se reduce a la inteligencia. La contemplación del conocer forma parte entonces de la filosofía teorética, pero ¿dónde la ubicamos? Lo primero que hay que advertir es que si se trata del conocimiento como operación natural del hombre, eso se considera en la antropología. Si lo que trato de entender son los principios de la actividad cognitiva como operación de la naturaleza humana, eso es una cuestión antropológica. Lo mismo que los principios de la actividad volitiva. Son las actividades propias del ser racional. Entender y amar. Y si hablo del conocimiento sensible, bueno, eso también, eso lo considero en la filosofía del ente viviente sensitivo y en el caso del conocimiento sensitivo humano en la antropología. Si lo que se trata es de entender, insisto, las operaciones cognitivas como tales, como operaciones vitales, eso es un tema antropológico. Estoy contemplando el ser del hombre en sus operaciones propias. Ahora, ¿de qué otra cosa se trata en la teoría del conocimiento? Suele decirse que la teoría del conocimiento, como crítica del conocimiento, como reflexión crítica hacia el conocimiento, tiene como último tema la verdad. Es decir, si el conocimiento humano alcanza o no la verdad. Eso implica también plantearse qué es el conocimiento sin más, en general y analógicamente, más allá del conocimiento humano. Pero eso, cualquiera de las dos cosas, es claro que ya no es un problema meramente antropológico, sino que es un problema metafísico. Porque si hablo de la verdad, o si hablo de entender en general, que es el único conocimiento que se puede analogar metafísicamente, por el conocimiento sensitivo propio de los seres corpóreos, el único conocimiento analogable al orden metafísico es el conocimiento intelectual. Pero más todavía, el problema de la verdad es un problema del conocimiento intelectual, porque la verdad formalmente no se da sino en la inteligencia. Conocimiento sensitivo, sin más, es conocimiento. Pero no se plantea en el conocimiento sensitivo el problema de la verdad. La verdad es una relación entre inteligencia y realidad, y no otra cosa. De manera que esos problemas que suelen llamarse críticos, en realidad pertenecen a la metafísica, o sea, a la filosofía primera. Y para captar su ubicación en la filosofía primera, podemos recurrir a una distinción clásica en la escolástica, que es la distinción entre ciencia de primera y de segunda intención, o ciencia directa y ciencia refleja. Y combinar esa distinción con la doctrina también clásica
de los atributos ónticos. Si uno enumera los atributos ónticos, es fácil recordar que hay atributos que son intrínsecos, que se dan en todo ente en cuanto que es, sin más, considerado en sí mismo como que es, y entonces ahí aparecen el ser alguna cosa, el ser algo, el ser uno. O son atributos que aparecen en todo ente, pero considerándolo respecto al espíritu que lo contempla, o al espíritu que lo ama. Es decir, en relación al espíritu. Y ahí aparecen el ser verdadero y el ser bueno. Y el ser bello. Esos son atributos ónticos, pero del ente en relación, el ente en cuanto que es, sí, pero tomándolo respectivamente a un espíritu. Si yo considero ahora la filosofía primera como ciencia del ente en cuanto ente, directamente trata de todo lo que es. Pero reflejamente, ¿de qué tratará? Y del entender lo que es. O dicho de otra manera, reflejamente el objeto pasa a ser no el ente, sino la relación entre la inteligencia y el ente. En segunda intención o reflejamente ya no considero al ente, sino al hecho de que yo capto el ente intelectualmente. Y cuando digo yo, digo el hombre como analogado directo a partir del cual yo planteo el problema universalmente. Adviértase que en metafísica, sin duda alguna, cuando hablamos de la inteligencia y de la verdad, hablamos de la inteligencia y de la verdad en cuanto se pueden participar en la inteligencia humana, pero también entendemos que hay una inteligencia divina y una verdad que es Dios mismo, metafísicamente hablando. De manera que el problema se ve en su totalidad adecuada. Uno puede, bajo el nombre de filosofía del conocimiento, mezclar la descripción antropológica y el análisis antropológico de los actos de conocimiento con estas problemáticas, pero eso no es una disciplina ni es una parte propia de la filosofía. Eso didácticamente se puede hacer, pero no es una rama del filosofar. Si hay que ubicar adecuadamente una filosofía de la verdad, creo yo que sería la mejor manera de llamarla, esta pertenece a la metafísica o filosofía primera, porque filosofía de la verdad es una filosofía del ser verdadero. Y el ser verdadero aparece en la relación del ser a la inteligencia, como el ser amable aparece en la relación del ser con la voluntad. La filosofía del ser verdadero, llámesela como se quiera, filosofía del conocimiento, teoría refleja del conocimiento intelectual, ¿no? Es rectora de toda reflexión acerca de del alcance, los límites y fundamentos del conocimiento intelectual en cualquiera de sus maneras. O sea, de una epistemología, por ejemplo, o filosofía del saber científico, o de la lógica misma. Porque la lógica es contemplación de los principios del ente en cuanto raciocinable. Y el razonamiento, raciocinio, es un instrumento de la inteligencia para llegar a la verdad. De modo que si trato de entender los principios y los fundamentos inteligibles del orden lógico, me sitúo allí, en una perspectiva metafísica. Esto además queda confirmado por el hecho de que todo intento de establecer límites, alcances, justificaciones críticas del conocimiento humano o se hace explícitamente en el plano de la metafísica o introduce una metafísica subrepticia, como lo hace, por ejemplo, el análisis kantiano del conocimiento. Esto no hace más que revelar que el problema del conocimiento intelectual, entendido como problema de la verdad, es siempre un problema filosófico primero. Es ahí donde hay que ubicar esa disciplina. Y como parte refleja de la filosofía primera, es decir, de segunda intención. Ahí lo único que quedaría pendiente es si paralelamente a esta disciplina no cabría una disciplina
no ya del ente como verdadero, sino del ente, que es parte de la metafísica, sino del ente en cuanto amable, es decir, en cuanto término de la voluntad, e incluso de la belleza. Así como hay una metafísica de la verdad, también cabe hacer una metafísica del bien y una metafísica de la belleza. Y yo creo que se puede contestar afirmativamente, solo que estas dos últimas serían las partes que directamente apuntan a iluminar la filosofía práctica, tanto la práctico-moral como la práctico-factiva. Así como la filosofía refleja sobre la verdad, ¿no? Fundamenta todo análisis del conocimiento humano y toda clasificación de los saberes y todo ordenamiento del conocimiento humano, que no se puede hacer sino desde su fin, desde el fin propio de la inteligencia humana, que es el sujeto en el cual se dan los hábitos de conocimiento y de saber, la potencia de la cual esos hábitos son perfecciones. El fin natural de la inteligencia no es otro que la verdad, de manera que desde la filosofía y metafísica de la verdad hay que iluminar toda esta problemática. El orden de los bienes y el orden de las cosas hechas por el hombre hay que iluminarlo desde una metafísica del bien y de la belleza, que serían como el fundamento filosófico primero de toda la filosofía práctica. Con esto tenemos una visualización suficiente de la complejidad del saber filosófico. Y lo que es importante en una división de la filosofía es no solo visualizar un catálogo de disciplinas, sino más bien un orden entre esas partes, de manera tal que a través del orden uno pueda llegar a la unidad de las partes. Y entonces volvemos al punto de partida de esta clase. La filosofía es un saber que tiene unidad, y esa unidad la tiene ¿por qué? Y la tiene porque hay una parte eminente que es la que le da fundamento y lucidez última a la totalidad del saber filosófico. Y esa es la filosofía primera. Visualizando este orden de las partes, uno puede además progresivamente ir afianzando la totalidad del hábito filosófico, sabiendo en cada terreno dónde está parado y cómo debe moverse en relación con el todo.